Estamos recibiendo en este momento al sociólogo Eduardo Botinelli en la columna de todos los miércoles de Análisis Político y tengo que empezar a preguntarte por esto, ¿no? Hablaban recién el ministro de Ambiente, la ministra de Salud Pública, el ministro de Ambiente que dice que entonces sí van por el proyecto Arasatí. Más allá de eso, hay un cruce político, ya vamos a ir también con lo que significa esto para la población en general y la opinión pública, pero un cruce se ha dado en esta situación de echarse culpas del gobierno anterior, el Frente Amplio, hacia el actual que dice que es responsabilidad y que es culpa, lo dijo Botana, lo dijo así, ¿no? Es culpa del Frente Amplio. ¿Qué pasa con esta interpelación? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Abona más esta grieta? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sí, la verdad lo que estamos viendo es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, no tenemos novedades. Todavía no terminó la interpelación, hay que ver cómo sigue. No parece que vaya a tener elementos constructivos, digamos, de generar algún tipo de política de Estado o algún tipo de acuerdo más de todos los partidos en un tema que es clave, no solamente desde el punto de vista sanitario o de la vida cotidiana, sino hasta estratégico como país. Y sin embargo, en eso estamos teniendo permanentemente ese tipo de cruces, ¿no? Es decir, bueno, la referencia a lo que no se hizo en este gobierno y el anclaje del oficialismo en lo que no se hizo en el Frente Amplio. Y así ha estado la discusión política en el último tiempo, es decir, lamentablemente muy estancada en esos términos y poco espacio para la construcción más de largo plazo. Ahora, esta situación que estamos viviendo con el agua, el déficit hídrico y además la calidad del agua, tiene una afectación evidente en la población que quizás vaya más allá del tema sanitario, ¿no? Ha generado muchísimo ruido. ¿Qué impacto desde el punto de vista político partidario puede tener esto? Bueno, a ver, lo primero es tratar de dimensionar en términos del impacto, o sea, cuánta población está siendo impactada directamente por el problema, donde claramente está concentrado geográficamente en una porción pequeña del territorio nacional, pero que nuclea más de la mitad de la población. Es decir, estamos hablando de Montevideo y de la metropolitana, en principio es eso, alguna otra ciudad en el interior, pero está como bastante encapsulado en términos territoriales. Esto no quiere decir que no afecte en términos de opinión pública, que lo que está sucediendo, que todos los medios masivos están, cubriendo más las repercusiones en redes sociales, no vaya llegando al resto del país. Por alguna información, digamos, que ha circulado, es que todavía al norte del país no es algo que esté preocupando. Sí. Sin embargo, es claro que la mayor proporción de la población está siendo directamente afectada, es decir, en su vida cotidiana, y eso hace a, esto que tú decías, ¿no? Es decir, es la vida cotidiana de las personas la que está siendo afectada por esta situación. Lo clave acá, digamos, para pensar en términos de impacto es, digamos, más que la intensidad en términos de qué es lo que sucede. Sí, obviamente, si esto se agrava aún más, va a ser complejo, pero sobre todo la duración en el tiempo parece ser un factor relevante, porque una cosa es atravesar una coyuntura específica de algunas semanas de esta situación, y otra cosa es que esto se prolongue un poco más en el tiempo y no solamente es la vivencia personal, sino cómo empieza a circular con mayor durabilidad en el tiempo la situación en quienes las padecen directamente, concretamente en la vida cotidiana, pero también en lo que va desplazándose en la agenda política. Además, una situación histórica, ¿no? Nunca se vivió algo como esto, ¿no? No, sin dudas. Sin dudas es un quiebre en las costumbres de la ciudadanía en Montevideo y el área metropolitana. Es decir, eso de tomar el agua de la canilla sin preocupaciones, a lo sumo quizás el uso de los filtros en el último tiempo, ¿no? que se extendió un poco. Obviamente el consumo de agua mineral ya había aumentado hace años, pero es claro que hay un quiebre incluso en el vínculo cotidiano y el uso que se hace, que es algo que no estamos acostumbrados. Podría pensarse, o muchos podrían pensar, que esto en realidad es totalmente ajeno al gobierno de turno.
¿no? O sea, consecuencia de la sequía, del cambio climático, en fin. Ayer recibíamos en la columna de la Oficina de Percepción Ciudadana a Juan Ignacio Dorrego contándonos sobre la consulta que se hizo a propósito del aumento en el consumo del agua embotellada por esta situación. Y un dato que es importante, o que viene al caso quizás, es que también se consultaba sobre las responsabilidades de esta situación, ¿no? Y 4 de cada 10 personas consultadas atribuía la responsabilidad de esta situación al gobierno actual, 1 de cada 10 al gobierno anterior del Frente Amplio y 1 de cada 4 entendía que había un poco de responsabilidad de ambas partes. Evidentemente es un tema que está ahí y que hay como un poco una necesidad también de atribuir ciertas responsabilidades. Si se hubiera hecho algo no estaríamos en esta situación. No, sin duda, si se hubiese hecho, además, en este gobierno o en el anterior, digamos, ¿no? Terminan estando un poco divididas algunas de las partes. Sí. Pero claro, cuando un gobierno atraviesa una situación, digamos, podemos dividir en 3 grandes niveles el impacto o cómo se forma, digamos. Un primer nivel que podemos decir, bueno, son factores externos al gobierno, que el gobierno que hace es enfrentar algo que no tendría por qué hacerlo si no fuese por esos factores externos, ¿no? Para poner un ejemplo drástico, una guerra. Para poner un ejemplo más reciente, la pandemia, ¿no? Es decir, es claramente el gobierno se enfrenta a algo que es totalmente ajeno y que lo que hace es gestionar un impacto, un elemento que le viene de afuera y ante cualquier resultado positivo es ganancia del gobierno. Y los impactos negativos, salvo que sean muy drásticamente negativos, suelen licuarse en la responsabilidad externa. El otro eje, digamos, de análisis que podemos hacer tiene que ver con lo que podemos llamar agentes internos. Es decir, bueno, esos agentes internos son problemas de gestión que están directamente vinculados al gobierno, ¿no? O sea, omisión, por acción o por omisión, sí. El gobierno tiene la responsabilidad directa y es prácticamente inviable quitarle la responsabilidad. Bueno, esto se ubica en un tercer nivel que es una especie de híbrido entre las dos. Hay un factor externo que tiene que ver con el cambio climático, con la sequía, la falta de lluvias, de agua, y hay un factor híbrido también, externo e interno, que es cuánto es de responsabilidad de este gobierno y cuánto del gobierno anterior o de la construcción histórica de posibles paliativos ante una situación así, pero sí hay una parte de responsabilidad en este gobierno. Es decir, claramente quien está gestionando la crisis es el gobierno actual y no puede manejarse como un agente absolutamente externo. Hay incidencia externa, pero hay un agente interno que es la gestión del gobierno. Para terminar, consultarte cuánto puede pesar esto a nivel político, ya que se trata de algo mucho más tangible que otras crisis que ha estado atravesando el gobierno en los últimos tiempos. Bueno, sí, claramente esto, digamos, cuando uno habla de millones de dólares invertidos, ganados, perdidos por un gobierno, cuando se habla de una concesión, como fue el aeropuerto, o la construcción de una planta como UPM, son cosas que no son tangibles para la gente. No son la cotidianidad y que se pueda dimensionar de lo que se está hablando. Acá estamos hablando de un tema tangible, diario, cotidiano para las personas, y eso tiene una dimensión distinta al momento de la evaluación de los impactos para la propia población. Es decir, bueno, el déficit fiscal sube o baja al conjunto de la población, si bien tiene un impacto muy fuerte, claro, pero totalmente indirecto para las personas. La reforma de la seguridad social, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, son cosas que no están impactando directamente. Bueno, esto impacta directamente en la cotidianidad. Entonces, lo que decía al comienzo, ¿cuánto tiempo dure y cuántas personas terminen siendo alcanzadas, si esto queda encapsulado en esta región geográfica, pero cuánto tiempo dure, es un elemento clave. Sí parece obviamente visible, es que hay una afectación del gobierno. El tema es la velocidad de la respuesta y cuáles son las respuestas que puede dar el gobierno para, de alguna forma, mitigar daños y, en todo caso, lograr empatar una situación. Ganancia no va a tener con esto, eso es claro. En todo caso, el gran desafío que enfrenta el gobierno es cómo mitiga los impactos negativos que pueda tener esta situación. Bien, bueno, Eduardo, como siempre, seguiremos analizando. Sin duda. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene.